¿Sabías que un kilowatt no es lo mismo que un kilovoltampere? Hoy te muestro por qué esa diferencia importa más de lo que crees. Llevo tiempo trabajando en instalaciones fotovoltaicas y hasta hace poco me pregunté por qué su capacidad está indicada en kilowatt horas. Si te fijas, las bombillas están clasificadas en watts y otros equipos como los transformadores se clasifican en volts y amperes. Mucha gente cree que un kilowatt es igual a un kVA, pero no son lo mismo. Aunque puedan parecer equivalentes, no lo son, y es muy importante entender por qué. Un kilowatt significa 1000 watts. Un watt representa una tasa de transferencia de energía en el tiempo. Por ejemplo, si decimos 1000 watts, estamos diciendo que se transfieren 1000 joules de energía cada segundo. Así, una bombilla de 12 watts está transformando 12 joules de energía por segundo en luz y calor. Un voltampere es simplemente volts por amperes y un kilovoltampere es 1000 veces eso. Pero a diferencia del watt, el kVA representa una capacidad total disponible, o sea, no la energía que realmente se usa. Cuando hablamos de kVA, nos referimos a cuánta capacidad tiene un sistema para suministrar energía. En cambio, cuando hablamos de kilowatt, nos referimos al consumo real, a lo que realmente el equipo usa para producir trabajo, para producir calor, luz, movimiento, etc. En resumen, un kVA es el lado del suministro, la fuente, el transformador, y el kilowatt es lo que está del lado del consumo, lo que es la carga o el equipo. Y ahora vamos a ver la fórmula de potencia. La fórmula básica es P igual a I por V, donde P es potencia, I es corriente en amperes y V es voltaje en volts. Si multiplicamos volts por amperes, tenemos voltamperes, que bueno, parecen iguales a los watts, pero son iguales solamente en casos muy específicos, muy raros, casi imposibles. Vamos a hacer una comparación entre kilowatts y kVAs. Cuando hablamos de kilowatts, estamos hablando de un consumo o uso real de energía, es decir, cuánta energía utiliza una carga. En otras palabras, nos referimos al lado del consumo. En cambio, cuando hablamos de kVA, nos referimos a la capacidad, cuánta energía puede suministrarse. También podrías pensarlo como una forma de almacenamiento de energía disponible para transferirse una carga. Cuando hablamos de kilowatts, nos referimos a la potencia verdadera o real. También se le llama potencia activa. Por otro lado, cuando hablamos de kVA, nos referimos a la potencia aparente, que es la suma de la potencia real y la potencia reactiva. Si un circuito tiene inductores y capacitores, vas a tener potencia reactiva, estas causadas por reactancias inductivas y reactancia capacitiva que actúan al mismo tiempo. Entonces, la potencia aparente o los kVAs se obtiene como una suma vectorial formando un triángulo de potencias donde se aplica el teorema de Pitágoras para calcular la potencia total. En resumen, el kVA representa la capacidad, no una tasa de transferencia. El kilowatt o kW representa consumo, es decir, la tasa a la que se transfiere energía. Cuando pensamos en kilowatt, pensamos en el trabajo real que se está realizando. Ahora, te preguntas, ¿se produce calor? ¿Se produce luz? Si la respuesta es sí, se mide en kilowatts. Cuando pensamos en kVA, hablamos de cuánta energía puede almacenarse o transferirse, es decir, a la capacidad de suministro. Ahora, tenemos que hablar también del factor de potencia. Este es un concepto que quizá ya conoces. El factor de potencia es la relación entre los watts y los voltamperes. Aquí está la fórmula y esto demuestra que kilowatts o que watts no es igual a voltamperes, porque puedes tener una cierta cantidad de energía consumida y una cantidad de energía suministrada y no serán iguales. Por ejemplo, si la compañía eléctrica suministra cierta potencia, la carga solo consumirá una parte. Una parte puede estar siendo almacenada como energía reactiva y otra consumida realmente, por lo que los watts no coinciden con los voltamperes. El factor de potencia representa justamente esa relación, cuánto se consume realmente comparado con cuánto se suministra. Mientras más se acerque el factor de potencia a la unidad, más eficiente es el sistema. Un factor de potencia de 1 significa que el 100% de la energía suministrada se está utilizando. Eso les encanta a las compañías eléctricas, aunque casi nunca se logra en la práctica. En la realidad, todos los equipos eléctricos tienen cierto grado de inductancia o de capacitancia, si se trata en especial de motores, transformadores, de luminarias con balastros, etc. Y eso hace que el factor de potencia siempre sea menor que 1.
Todo esto genera inductancia dentro de los circuitos y esa inductancia produce reactancia inductiva, lo que da lugar a la potencia reactiva, que podrías imaginar como la energía desperdiciada, digámoslo así, aunque no es realmente energía perdida porque sí cumple una función útil, solo que esa función no se traduce en luz, calor o trabajo mecánico directo. Por ejemplo, piensa en un transformador que básicamente son dos bobinas. La corriente que circula por los conductores es útil, igual que cuando una bombilla convierte la electricidad en luz o calor, pero en el caso del transformador no hay luz ni calor visibles. Su función es crear un campo magnético que se expande y colapsa rápidamente para inducir corriente en otra bobina que no está conectada físicamente. Ese campo magnético dentro del transformador no realiza trabajo mecánico, no produce luz ni calor y por eso decimos que es energía reactiva. Tiene un propósito, pero no genera trabajo útil directo. Aquí es donde entra el factor de potencia que representa la diferencia entre los kilowatts y los voltamperes o kilovoltamperes. En resumen, la diferencia entre kilowatt y kVA depende del punto del circuito en el que te encuentres. Por ejemplo, en el lado del circuito de la fuente, la potencia se mide en kVA, que es la potencia aparente, y en el lado de la carga o el consumo hablamos de kilowatts, potencia real. Hagamos una pausa para hablar ahora de las baterías, porque ese es un caso un poco diferente. Cuando estuve revisando las baterías para instalaciones fotovoltaicas, pensé, ¿por qué las baterías se miden en kilowatts o en kilowatt hora y no en kVA? Sí, eso es lo que hemos estado hablando todo el video, que desde el lado de la fuente todo lo que produce se mide en kVA, mientras que todas las cargas se miden en kilowatts. Y normalmente las baterías se clasifican en kilowatt hora, es decir, cuántos kilowatts pueden entregar durante unas cuantas horas, a pesar de que están almacenando energía. O sea, no están produciendo algún trabajo con ella, produciendo calor, generando luz. Cuando lo analizas, si una batería no está recibiendo energía, sino que está suministrándola, podrías pensar que debería medirse en kVA, ¿no? Porque está actuando como una fuente. Bueno, aquí es donde ahora vamos a romper ese paradigma que construimos desde el principio, porque la diferencia entre kilowatts y kVAs no depende solo de si algo suministra o consume energía. La verdadera diferencia tiene que ver con si hay o no componentes reactivos en el circuito, es decir, inductores o capacitores, ¿no? Eso es lo que realmente marca la diferencia entre kilowatts y kVA, más allá de si está suministrando, más allá de si es un transformador, de si es un generador, de si se trata de una batería. Si no hay impedancia, hablamos de kilowatts. Si hay impedancia, hablamos de kVAs. La impedancia combina dos cosas, ¿no? La resistencia y la reactancia, que proviene de inductores, capacitores en el circuito. Y cuando existen estos elementos, parte de la energía es potencia reactiva y potencia real. Y el total se llama potencia aparente, que esos son los kVAs. Por eso, cuando hay un factor de potencia que considerar, usamos kVA. Ahora, regresando a las baterías, funcionan en corriente directa. Y en este tipo de circuito, la energía entregada y la consumida son equivalentes. No hay componentes reactivos y por lo tanto no hay potencia aparente ni factor de potencia. Y por eso en el caso de las baterías siempre usamos kilowatts, o en este caso kilowatts hora, no kVA. En cambio, en todos los otros ejemplos anteriores, motores, transformadores, luminarias con balastro, etc., sí hay componentes reactivos. Y esa es la clave para entender la diferencia entre kilowatts y kVAs. Si te gustó este video, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita, dale like para más videos sobre explicaciones de ingeniería eléctrica. Nos vemos.